cuando estábamos dentro de la Unión Europea, era muy fácil. Sacábamos lo que se llama técnicamente nuestro CIF-IVA, es decir, un código un código CIF reconocido en toda la Unión Europea. Nuestro cliente hacía lo mismo y milagro, no teníamos que aplicar nada de IVA, ninguno de los dos, la operación era exenta. Es decir, que para decirlo técnicamente, en todas las operaciones B2B entre operadores económicos de la Unión Europea, con este número CIF-IVA europeo, este registro en el ROI, en el registro de operadores intracomunitarios, no teníamos que pagar ningún tipo de IVA. Pero ahora, claro, ahora los clientes están fuera de la Unión Europea. Es decir, que desde el 1 de enero del 2021, primero sacamos la mercancía de Europa, es decir, que tenemos una operación exenta de IVA. No vamos a pagar ningún IVA en España. Pero si importamos el producto dentro del Reino Unido, sí vamos a tener que pagar el IVA del Reino Unido, es decir, un IVA cuyas reglas no tenemos muy claras. Por ejemplo, la regla general en Reino Unido es que los productos alimentarios no tienen nada de IVA, tienen un 0%. Parece una buena noticia. Sí, pero no todos los productos alimentarios. Por ejemplo, los famosos chips, las patatas fritas, que se consume tanto en Reino Unido, esto sí, al no ser considerado como un alimento básico, se le cobra un 21%. Lo mismo para las golosinas, para los niños, los mismos, por ejemplo, para los café frappé que se van a poner de moda como cada verano. Todo este tipo de cosas son alimentos, pero alimentos para los cuales tenemos que pagar IVA. Y pagamos IVA porque somos importadores de la mercancía. Es decir, que allí técnicamente tenemos que mirar con qué Incoterm trabajamos. Y eso se ve muy fácilmente en el sentido que si nuestros clientes son cadenas de retail británicas, allí nos van a obligar a poner nuestros productos en sus instalaciones, en las naves donde van distribuyendo después a los diferentes supermercados. O tenemos también clientes que lo que van haciendo son rutas entre los diferentes supermercados ingleses. En este caso, el productor andaluz está considerado como el importador dentro del país, es decir, que él tiene que pagar el IVA. Y aunque el IVA sea el 0%, ¿sabes? En todos estos trámites, y eso es algo también que vamos a explicar en el programa de Extenda de los planes de contingencia Brexit, es que tienes siempre que diferenciar los impuestos que tienes que pagar y los trámites impositivos que tienes que hacer, aunque el impuesto sea cero. Es decir, que aunque lo que estés importando en Reino Unido sean fresas, arándanos o lechugas, que es decir, unos productos típicos donde el tipo de IVA es del 0%, tú tienes que registrarte en el IVA británico. Tú tienes que hacer tus declaraciones trimestrales o mensuales. Allí hay toda una serie de trámites obligatorios de que no te escapas. Aunque te dicen que ahora mismo y hasta final de año estamos en esta etapa 1 y no tenemos que, y podemos pasar sin problema. Es cierto, pero necesitamos nuestro número de IVA británico, no necesitamos toda una serie de trámites de que no estamos hablando en estos momentos. Y esto hablando solamente de los productos.